Es por todo sabido que Ron Weasley es de los personajes peor adaptados de las películas, pero ¿sabías que lo mismo podemos decir de toda la familia Weasley? Quédate para conocer lo que no se vio de esta maravillosa familia. Viajeros, han llegado al rincón del Potterhead. Antes de continuar con el video, no olviden darle like si les gustó, suscríbanse para que no se pierdan ni un solo video y síganme en todas mis redes sociales. Muchos dicen que los Weasley fueron para Harry como una segunda familia, pero para hacerlo habría sido necesario que tuviera una familia en un primer momento. Es decir, los Weasley fueron la familia de Harry Potter, desde que supo que era un mago y se internó en el mundo mágico. Fueron su guía, le dieron todo su cariño y era considerado un Weasley más, aunque técnicamente con su matrimonio con Ginny terminó siéndolo. Es por todo esto que llama la atención que en la adaptación cinematográfica sea una de las familias peor tratadas, reduciendo su papel en muchas ocasiones a artículos de utilería. Sí, te estoy viendo a ti, Ginny Weasley. En verdad, espero que esto sea revertido en la nueva serie que Warner está preparando, pero mientras llega, veamos de qué nos hemos perdido. Empezamos con la familia en general, ya que no se hizo suficiente énfasis en el hecho de que los Weasley son de las familias mágicas más numerosas. Inclusive la tía Muriel, que es una de las matronas de la familia, no podía reconocer a todos los descendientes salvo por el característico pelo rojizo que todos tenían. Pero no solo esto, los Weasley son parte de los Sagrados 28, es decir, de las familias que, aparentemente, han conservado la pureza de sangre a través de los siglos. Si bien es cierto que a diferencia del resto de los apellidos que aparecen en esta lista, los Weasley son conocidos por ser amigos de mestizos y muggles y no preocuparse por su estatus sanguíneo, lo cierto es que lo conservaron hasta que Bill Weasley se casó con Fleur Delacour, una bruja mestiza, y peor aún para los británicos, francesa. Pero esto no fue un escándalo para los Weasley, ya que, como nos dijo Ron, los magos ya habrían desaparecido si no se hubieran mezclado con muggles. Es decir, los Weasley son los únicos de los Sagrados 28 que saben que jactarse de la pureza de sangre es algo inútil, pues todos, absolutamente todos, tienen sangre muggle en sus venas. Como ya lo dije, los Weasley son muy numerosos, pero concentrémonos en la rama de la familia que nos interesa, y empecemos con el padre, Arthur Weasley. De Arthur solo se enfatizó su afición por los objetos muggles y su deseo de saber para qué funciona el patito de hule, además de la pobreza en la que tenía a su familia. Y nada más. No se habló de la enorme influencia que tenía en el Ministerio de Magia, a grado de que Lucius Malfoy, una de las personas más respetadas del mundo de la comunidad mágica, lo odiaba profundamente. Pero si Arthur era tan influyente, ¿por qué eran tan pobres los Weasley? Esto se debe a que Arthur seguía su sueño de trabajar con objetos muggles, y por esto laboraba en la oficina contra el uso indebido de objetos muggles, uno de los menos importantes de todo el ministerio y por lo tanto de los peores pagados. Pero el punto es que prácticamente la mitad del personal del ministerio le debía favores a Arthur. Además, él se codeaba con los más altos funcionarios de la institución. No tenemos que olvidar que gracias a estos contactos, él, su familia, Harry y Hermione estuvieron en el palco principal durante los Mundiales de Quidditch de 1994. Por todo esto queda preguntarnos, ¿Arthur podría haber llegado a ser ministro de magia si lo hubiera querido? Probablemente no, pero sí tenía suficiente influencia como para obtener favores del ministro mismo. Recordemos que Kingsley Shacklebolt era su íntimo amigo. Pero no solo esto, Arthur también confiaba mucho en sus habilidades mágicas y no dudaba en ponerlas a disposición de quien las necesitara. Es sorprendente ver cómo en el tercer libro él es quien sirve de escolta a Harry cuando el asesino psicótico Sirius Black escapó de Azkaban para atrapar a Harry Potter. Además de que se unió a la Orden del Fénix en cuanto supo del regreso del Señor Tenebroso y que fue de los encargados de proteger la entrada al Departamento de Misterios, además de aguantar los ataques de Nagini como un campeón. A todo esto hay que sumarle que era muy bueno en mecánica mogul, ya que él fue quien modificó la motocicleta en la cual transportaron a Harry Potter en el séptimo libro, gracias a la cual Harry pudo escapar sano y salvo.
Bueno, más o menos. Pero falta mencionar que él fue una figura paterna para Harry, porque sí, Harry confiaba en Sirius y le contaba cosas importantes, pero cuando él no estaba presente o cuando ya no pudo estarlo, Harry siempre pensó en el señor Weasley como una persona en quien podía confiar. Y ya como padre, Arthur se comportaba de manera justa con sus hijos, riñéndolos solo cuando era realmente necesario, como cuando los gemelos casi logran que Ron pronuncie un juramento inquebrantable. Es por todo esto que Arthur Weasley es un gran personaje del que no vimos ni siquiera un 1% en las películas. Ahora hablemos de Molly Weasley, la que fue retratada en las películas como una madre manipuladora, egoísta, opresiva y que quería más a Harry que al resto de sus hijos. Nada más alejado de la realidad. Sí, Molly Weasley era sumamente estricta, pero ¿cómo no serlo cuando tiene 7 hijos y 2 de ellos son Fred y George? Alguien tenía que tener autoridad en esa casa, y la palabra de Molly era ley en la madriguera. Sí, ella parecía ser más amable con Harry que con sus hijos, pero esto era algo obvio. Harry no era su hijo, aunque lo quisiera como si lo fuera. Era una visita, y una visita que había sufrido mucho, por lo que ella sabía que su labor era hacerle la vida más confortable. Y esto último es algo que hay que enfatizar. Molly sabía perfectamente las necesidades de su familia, algo que demostró claramente cuando al cumplir 17 años a Ron le regaló un reloj completamente nuevo, ya que era lo que él importaba para él, y a Harry le regaló uno viejo, que había pertenecido a su hermano Fabián, mostrando así que Harry ya era un Weasley. Y es importante recalcar esto, porque para Molly, llenando de orgullo a Toretto, su familia era lo más importante. No por nada, verlos a todos muertos es la forma que su Bogart adoptaba. Ahora bien, ¿qué tan manipuladora es Molly y qué tanto aprisiona a sus hijos? Pues poco en realidad. Solo Percy, que tenía un complejo de complacer a la autoridad, ya hablaremos de ello, siguió la carrera que su madre quería. El resto de sus hijos siguió sus sueños y ella lo aceptó. Sí, fue trágico la forma en que destruyó los artículos de broma que Fred y George habían fabricado con tanto esfuerzo, pero ella pensaba que estaban jugando y no tomaban su futuro en serio. Es decir, como toda madre, le preocupaba el futuro de sus hijos, y en cuanto vio que sí iban en serio y que su futuro estaba garantizado, los dejó ser y no los eliminó del árbol de la familia como ciertos Black hacían. Y ya sé lo que me van a decir. Trató horrible a Flair y quería que Bill se casara con Tonks. Lo segundo es totalmente falso y solo fue una idea de Ginny y Hermione que no tenían el panorama completo. Lo primero, pues sí, era la novia de su primogénito y además era francesa. Tenemos que entender que hay cosas que no se traducen bien en nuestro contexto cultural y que hay una rivalidad de cientos de años entre Francia y Reino Unido. Pero como sea, terminó aceptándola, lo cual habla bien de Molly. El punto de todo esto es que todos estos aspectos están bien planteados en la obra y nada de esto salió en las películas, así que creo que ahora dejarán de ser tan duros con Molly. Pasemos al primogénito, Bill Weasley, el que en las películas aparece de la nada en la sexta y séptima entrega y no es que haga algo muy relevante. Seguramente han escuchado que JK pensaba matar a Arthur en el quinto libro, pero que se le hizo algo bastante cruel, y mejor mató al padrino del que de todos modos ya era huérfano. Pues todo parece indicar que Bill estaba destinado a sustituir a Arthur como sostén paterno de los Weasley, ya que es su padre en miniatura. Conocemos a Bill en los mundiales de Quidditch, cuando sin dilación se dispuso a combatir a los mortífagos cuando atacaron el campamento. Pero lo conocemos aún mejor cuando junto con Molly visitó a Harry en Hogwarts antes de que éste afrontara la tercera prueba del torneo, una de las partes más icónicas y emotivas de los libros y que fue criminal que no lo adaptaran. Bill había sido prefecto y delegado, además de ser uno de los pocos que obtuvieron 12 timos durante su trayectoria escolar. Es por eso que al salir de Hogwarts, rápido encontró una plaza en el Banco Gringotts, siendo un rompemaldiciones, un trabajo que solo magos excepcionales podían realizar. Es por todo esto que fue un miembro importantísimo de la Orden del Fénix durante la Segunda Guerra Mágica, ya que estaba infiltrado en el banco. El que Bill trabaje en Gringotts no solo fue importante para la Orden, sino también para nosotros, pues fue gracias a Bill que supimos todos los conflictos que existían entre los duendes y los magos, y también entendimos que no necesariamente alguno de los bandos tenía la razón, y que probablemente solo había un montón de malentendidos.
Pero hace rato mencioné que Bill era una especie de mini Arthur, y esto lo digo porque es un personaje igual de sabio que su padre. Supo comprender a la perfección cuando Ron abandonó a Harry y Hermione y le dio cobijo, además de que decidió pasar la Navidad con su hermano. También supo identificar que el trío estaba tramando algo junto con el duende Griphook, pero tuvo la sabiduría suficiente para dejarlos cumplir con su misión, eso sí, advirtiéndoles de los peligros que implicaba tratar con duendes. Es decir, sabe cuándo le toca entrar en acción y sabe cuándo debe esperar. Y nada de eso lo vimos en las películas. Pero si bien estos personajes fueron reducidos a relleno, nada se compara a la omisión total de Charlie Weasley, el domador de dragones. Hay que reconocer algo. De todos los Weasley, Charlie es el que menos aparece en la saga. Sí, tuvo su participación en la Piedra Filosofal, ya que gracias a él fue que se deshicieron de Norberto, o más bien Norberta, como nos enteraríamos después, sin consecuencias para Hagrid. También está ahí en los mundiales de Quidditch y junto con sus hermanos enfrentó a los mortífagos, además de haber sido el encargado de llevar al colegio a los dragones que enfrentarían los campeones en el torneo de los Tres Magos. Pero poco más. Lo que pasa es que Charlie trabajaba en Rumania, por lo que estaba muy lejos de la acción. Aún así, durante la Segunda Guerra Mágica, se encargó de reclutar a magos extranjeros para la Orden del Fénix y combatió en la segunda parte de la batalla de Hogwarts. Pero hay algo importante que hay que mencionar, y es que antes de todo esto, Charlie fue prefecto y capitán del equipo de Quidditch de Gryffindor, en el que fue conocido como el mejor buscador habido, antes de Harry Potter, claro está. ¿Por qué es tan importante esto? Para entender a nuestro siguiente personaje. Percy Weasley es sin duda el más odiado de la familia, tanto por los fans de las películas, de los libros y hasta por sus propios hermanos. Y es curioso el odio que tienen quienes solo han visto las películas, ya que desapareció a partir de la tercera película, aunque tiene una breve aparición en la quinta. Pero antes de tirarle hate, vamos a tratar de comprenderlo. Es el tercer hijo de Arthur y Molly, lo que tiene varias implicaciones. Primero, sus hermanos mayores ya lo habían hecho todo. Eran buenos en los estudios, en los deportes y demás. También, al ser el tercero, ya le tocó tener que usar las cosas viejas de sus hermanos. Es decir, esto provocó que fuera alguien que buscara destacar de algún modo, además de querer algo para él, y la forma que encontró para conseguir todo esto fue obedeciendo a la autoridad. Y al final, Percy igualó a sus hermanos en los estudios, también fue prefecto, fue delegado y obtuvo 12 timos, y lo superó obedeciendo siempre a su madre, convirtiéndose en figura de autoridad en su casa y obteniendo un puesto soñado en el ministerio, tal como su madre lo hubiera querido. Ya sé lo que me van a decir, Ron y Ginny tuvieron la misma situación. Y sí, pero la diferencia es que ellos tuvieron a Fred y George como ejemplo de que hay cosas más importantes. Percy no tuvo esta influencia, pues él tenía que ser un ejemplo para los gemelos, no al revés. Pero bueno, la subtrama de Percy es uno de los mejores momentos de redención en la saga, pues después de haber abandonado a su familia cegado por su devoción completa hacia la autoridad, comprendió que la familia era más importante, aprendió de su error y combatió del lado del bien. Y sí, ya sé que a muchos les habría gustado que la pared que le cayó a Fred encima le hubiera caído a Percy, pero eso no habría dolido, y como dice el dicho, si no duele, no sirve. Aprovechemos este tema para hablar de los gemelos Weasley. Es probable que ellos sean los mejores adaptados en las películas. Son casi tan divertidos, simpáticos y carismáticos como lo son en los libros, pero faltó algo que destacar, que eran endemoniadamente brillantes. Es evidente que no fueron tan buenos como sus hermanos en los estudios, pero al final destacaron más que todos los Weasley, pues no solo crearon un pantano portátil, un invento que fue reconocido como una muestra de magia extraordinaria por el propio profesor Flitwick, sino que desarrollaron toda una gama de productos para la defensa contra las artes oscuras, colocando encantamientos protectores a prendas de vestir. Esta línea defensiva fue la que en realidad les generó su fortuna, aunque los artículos de broma también eran bastante ingeniosos, impresionando incluso a Hermione con ellos. Pero no solo eso, los gemelos eran una fuente de inspiración para todos los que lo rodeaban. Cuando en el quinto libro abandonaron el colegio, inspiraron a todos para que le hicieran la vida imposible a Umbridge, incluyendo al poltergeist Pips, el que nunca había hecho caso a un solo alumno. En palabras de su hermana Ginny, vivir con Fred y George te hacía pensar que nada era imposible. Y ya que mencionamos a la menor de los hermanos Weasley, hablemos de ella.
Lo que hicieron con ella fue simplemente criminal. De ser uno de los personajes más importantes, pasó a ser una pieza más de utilería. Incluso hay objetos inanimados más importantes que ella. Ginny es una bruja extraordinaria, algo derivado de que es la séptima hija, además de que es la única bruja nacida en 7 generaciones de Weasley, y ya sabemos que el número 7 es el número mágico más poderoso. Pero no solo esto, es descrita como una belleza, al grado de que le gustaba incluso a los alumnos de Slytherin, pero también su personalidad es simplemente electrizante. Sus novios Michael y Dean estaban locos por ella. Pero Ginny no solamente era una cara bonita, tenía el temperamento y templanza de su madre, la capacidad de crear redes de su padre, el humor de los gemelos y era brillante como sus hermanos, es decir, era simplemente maravillosa. Pero ¿por qué digo que es de los personajes más importantes? Sin duda no es por haberse convertido en la esposa de Harry Potter, por supuesto que no, sino porque ella comúnmente le está dando golpes de realidad al cerdito y sirve como soporte para él. Cuando él pensaba que estaba siendo poseído por Voldemort, ¿quién lo ayudó? Ginny, porque recordemos que ella era la única que en verdad sabía lo que era haber sido poseída por el Señor Tenebroso. Cuando necesitaba hablar con Sirius, ¿quién le dio una solución? Ginny. Cuando Harry estaba desolado al lado del cadáver de Dumbledore, ¿quién le dio consuelo? Ginny. Y muchas cosas más. Es decir, todo lo que es el personaje de Ginny simplemente fue omitido en las películas, y es por eso que muchos piensan que su relación con Harry no tiene ni pies ni cabeza, o peor aún, que se dio gracias a la amortentia. Pero si hablamos de pésimas adaptaciones, no podemos dejar de mencionar a Ron Weasley. No se me había olvidado, ¿eh? Se podría hacer un video completo de todo lo que omitieron, cambiaron o le dieron a alguien más, Hermione, y que le correspondía hacer a Ron. Así que si quieren que haga ese video, pónganmelo en los comentarios. Por ahora, basta con decir que Ron es el mejor amigo que puedes tener. Eso lo demostró desde el primer libro cuando por iniciativa propia escribió a su madre para que le mandara un regalo de Navidad a Harry, hasta en el último libro cuando le regaló a Harry un libro para ligar, aun sabiendo que de ser utilizado lo sería para conquistar a su hermana. También lo demostró cuando enfrentó su terror, porque era eso, terror, a las arañas con el fin de encontrar una pista para ayudar a Hermione, o cuando estaba completamente desquiciado mientras Bellatrix torturaba a Hermione. Sí, no era perfecto, y muchas veces era grosero con Hermione, además de pelearse bastante fuerte con Harry, pero siempre fue un amigo incondicional y fiel. Por otro lado, él es el que conoce mejor que Harry y Hermione el mundo mágico, tanto sus maravillas como sus prejuicios. Solo recordemos que cuando Draco le dice sangre sucia a Hermione, ella no entiende por qué es grave, y es Ron quien se lo explica. Además, Ron es el más realista del trío de oro, ya que mientras Harry es sumamente impulsivo y Hermione extremadamente precavida, Ron es quien suele decir cuándo es el momento de actuar o el momento de esperar. Algo que tiene mucho sentido, pues Ron es campeón de ajedrez mágico, es decir, es un gran estratega. Hay muchas cosas que decir acerca de Ron, pero espero que con esto haya bastado para evidenciar la importancia que tiene dentro del trío de oro y que no es un personaje secundario y sin importancia como el que dibujaron en las películas. Con esto terminamos el video de hoy. No olviden darle like si les gustó, suscríbanse si no lo están, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo video y comenten todo lo que opinan, saben, aprecian o no de la familia Weasley. Nos vemos en un próximo video y recuerden que en este rincón encuentran una entrada al mundo mágico.